Buenas tardes, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa tarde en que podemos todos estar congregados para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Amén. En esta tarde vamos a leer en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Ahí tendremos la lectura para esta tarde. Dice así la palabra de Dios: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían mantos por el camino, y otros cortando ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y nos ayude y nos permita ver lo que todo esto significa para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Amén. Puede sentarse. En esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios, y en la palabra de Dios, para ver en este tiempo las cosas que están señaladas en la palabra de Dios para Dios cumplir, y así estaremos mirando a través de la historia del pasado cómo Dios cumplió sus promesas, para poder ver cómo Dios cumple sus promesas en el tiempo en que estamos. Permítanme un momentito aquí, es que tengo aquí un lugar que quiero conseguir y no lo tengo a la mano inmediatamente. Quiero conseguir el mensaje titulado ¿cuál es la atracción en el monte? Porque ese mensaje es un mensaje muy importante, un mensaje profético en el cual nos es mostrado un sinnúmero de cosas que Dios ha prometido para cumplir en este tiempo. En este tiempo en que nosotros estamos viviendo, y para este tiempo en que nosotros estamos viviendo, es el tiempo para Dios cumplir esas gloriosas promesas que Él ha hecho, y nosotros sabemos que el que prometió es fiel para cumplir lo que Él prometió. Por lo tanto, entonces, ya lo conseguí, muchas gracias. Por lo tanto, fíjense, hemos visto que en la palabra de Dios estaba prometido a través del profeta Zacarías, allá en el capítulo 9 y verso 9, que dice: he aquí tu rey viene, hablando la Sión, he aquí tu rey viene, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Dice, y mire para lo que Dios le dice aquí a su pueblo cuando le anuncia la venida de ese rey. Ahora recuerden, Sión es la novia en la segunda dispensación, y en la primera dispensación Sión es Israel. Ahora ustedes tienen que entender que las mismas cosas por las cuales pasó Israel, entonces pasa también el pueblo del Señor.
en el pueblo gentil. Encontramos que así como el pueblo hebreo tuvo 7 edades, también el pueblo gentil, la iglesia gentil, tuvo 7 edades. Y también cada edad tuvo su mensajero. Y aquí encontramos que es una repetición de la palabra de Dios en un doble cumplimiento lo que vemos acontecer en medio del pueblo gentil. Ahora vean ustedes que esta promesa es para regocijo y alegría del pueblo de Dios. Vean ustedes cómo dice el profeta Zacarías, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ahora vean ustedes que les anuncia la venida del Salvador, la venida del Rey, y les dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, y comienza a describirle: Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esa visitación que está anunciada ahí es para que el pueblo se regocije, se alegre, se goce. Y ahora podemos ver que Jesús en su tiempo, luego de haber descendido del monte de la transfiguración y haber estado por los alrededores llevando a cabo algunos milagros y predicando algunos mensajes, luego, al ver que su tiempo para cumplir esa escritura había llegado, él no lo había hecho en otras ocasiones. Y sin embargo, allí estaba en medio de ellos el Rey de Israel. Allí estaba en medio de ellos el Salvador. Pero en ningún momento anterior había cumplido esa escritura, aunque estaba allí. Pero cuando llegó el tiempo para cumplirla, entonces se movió hacia adelante, le dijo a sus discípulos: preparen esto otro. Si hubiera habido allá en Jerusalén y en aquellos lugares hubiera habido periódicos, o sea, imprentas de periódicos, y hubiera habido radio y televisión, de seguro hubiera acontecido algo, o todo aquel acontecimiento hubiera sido conocido por todos los demás pueblos y lugares en el momento que iba a ocurrir lo que estaba ocurriendo, a causa de que hubieran preparado todo. Ahora, para aquel tiempo, encontramos que, de acuerdo al tiempo, todo lo que estuvo allí a la mano para hacer fue lo que fue hecho. Encontramos que los discípulos que fueron enviados buscaron lo que tenían que buscar para él cumplir esa escritura. Imagínense que el Señor pues en ningún momento hubiera tomado un paso hacia adelante para cumplir esa escritura, porque pudiera alguien pensar: bueno, ahora después que en todos los lugares han estado hablando mal de él, y solamente pues la gente que no tienen un alto grado educacional son los únicos que están creyendo que ese es el Mesías, pues para evitar eso, pues vamos a tratar de que no vaya él a montarse sobre un burrito. Pero cuando llegó el tiempo de él hacerlo, él no le importó las críticas que pudieran haber, sino que él supo que había llegado su tiempo, y al saber que su tiempo había llegado, entonces se movió hacia adelante, y sabiendo que allí en Jerusalén lo habían rechazado, y sabiendo que Jerusalén era el lugar en que lo iban a entregar a los gentiles para ser mofado, para los gentiles mofarse y para ser crucificado, él dijo: el Hijo del Hombre sube a Jerusalén para ser entregado en manos de los gentiles. Por lo tanto, él sabía lo que iba a acontecer, pero él tenía que seguir adelante cumpliendo cada
promesa que estaba en la palabra. Pero fíjese, él sabía que iba a pasar eso, pero también la Escritura decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora ven ustedes que el cumplimiento de esa escritura era para el pueblo gozarse, regocijarse al cumplirse esa promesa, y encontramos que cuando se cumplió, hubo sí un grupo que iba con él. Amén. Y que habían creído que él era el hombre del cual hablaba la Escritura. Iban delante de él y detrás de él iba esa multitud, y él montado sobre ese burrito, y ese grupito que iba con él, el grupito que iba con él, el grupo que iba con el sacerdote tal, de acuerdo a lo que el sacerdote tal le enseñaba, ese grupo no estaba ahí. El grupo que iba caminando de acuerdo a la enseñanza de los demás ministros que rechazaban a Jesús como el Mesías, pues allí no estaban para darle gloria a Dios y para gozarse, para regocijarse, clamando de esa manera. Ahí estaba el grupo que iba con él. Amén. Ese grupo que iba con él, entonces estaba muy contento, estaba muy feliz, aún sabiendo, muchos de ellos, que Jesús dijo que iba a subir a Jerusalén para allí ser entregado en manos de los gentiles, y habló acerca de su muerte y también habló acerca de su resurrección. Por lo tanto, aunque fueran a haber problemas, era tiempo para regocijarse el pueblo por causa de que Dios estaba cumpliendo su palabra prometida para ese tiempo. Bueno, y cuando vemos una escritura como esa, una promesa como esa, y cuando la vemos cumplida, quizás muchas personas se maravillan. Bueno, y delante de ellos cumpliéndose esa escritura, y sin embargo las religiones que habían en Israel en aquellos tiempos no creyeron, no lo recibieron, sino que fue un grupo que estaba creyendo, el grupo que iba con él, el cual clamaba y se gozaba de esa manera que el profeta Zacarías vio que se estaba gozando. Ahora, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Y quiénes eran los que estaban gozándose y dando voces de júbilo? Aquel grupito que iba con él. En otro lugar dice: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Yo creo que es en Oseas, creo yo que es en donde habla esas palabras también. Y encontramos que todo eso fue visto acontecer, todo eso fue visto acontecer en medio de Israel, y al ser visto acontecer en medio de Israel, encontramos que el grupito que iba con él, pues era un grupito sencillo, humilde, pero que estaba gozándose en el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Cuando llegan a Jerusalén, y ahí la religión de aquel tiempo, los fariseos y saduceos, al ver esa manifestación y al ver que están proclamando a aquel joven como el rey de Israel, como el rey prometido de Israel, lo están proclamando como el rey del cual habló Zacarías en ese pasaje, en ese capítulo 9, encontramos que no les gustó. ¿Por qué? Porque ese rey, su enseñanza, no estaba de acuerdo a las enseñanzas que ellos le daban a la palabra de Dios. Por lo tanto, no estaba de acuerdo con ellos ni ellos con él, por lo tanto no lo aceptaban como el rey de Israel. Pero sin embargo era el rey, era el Salvador, y allí, frente al cumplimiento de esa promesa, vemos la manera en que es rechazado el cumplimiento de esa escritura, pero con todo y eso fue cumplida. O sea que
la acepten o no la acepten, Dios cumple lo que Él prometió en su palabra. Amén, amén. El que recibe el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra, recibe el beneficio para lo cual Dios cumple esa promesa. Sí, Señor. El que la rechaza, pues entonces pierde la bendición que hay en ese cumplimiento de esa promesa. ¿Saben ustedes una cosa? Que esa misma escritura tiene un doble cumplimiento, Amén. porque Sion representa la novia, Amén. porque allá Israel rechazó, al rechazar entonces la bendición pasó a los gentiles. Por lo tanto, entonces, cuando vuelve a repetirse esa escritura, a cumplirse nuevamente se cumple en medio de los gentiles. Al cumplirse en medio de los gentiles, encontramos entonces que también habrá un grupo que se regocijará, que verá lo que significa el cumplimiento de esa escritura. Vean ustedes que el grupito que iba con él allá en aquella ocasión, cuando entró a Jerusalén, fíjense, se le llamó a aquella entrada, se le llamó la entrada triunfal a Jerusalén. Era la entrada triunfal a Jerusalén donde él entró para cumplir esa escritura y las otras escrituras que tenían que ser cumplidas en Jerusalén. Por lo tanto, siempre que se camina hacia adelante para cumplir alguna escritura, es un triunfo. Amén. Sí, Señor. Es un triunfo en el plan de Dios cuando una escritura es cumplida. Y es un triunfo en el plan de Dios cuando hay un pueblo que puede ver el cumplimiento de la escritura y caminar con el cumplimiento de esa promesa y gozarse, regocijarse, porque ese pueblo está también en triunfo. Amén. Es entonces un momento triunfal para el pueblo de Dios. Ahora, yo quiero leerles aquí lo que el cuarto Elías dijo con relación a la repetición de esa profecía. Él dijo en la página 22 y 23 del mensaje titulado ¿Cuál es la atracción y el monte? Él dijo: oh, en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo que viene con él en este pequeño burrito, manso y humilde, sin duda ni denominación, clamando hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Amén. Sí. ¿Cuál es la atracción? ¿Cuál es la cuestión hoy? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cuál es la atracción en el monte? Ahora vean que todo esto entonces se cumple en el monte. ¿Pero qué monte? En el monte de Sión. Y el monte de Sión es la verdadera iglesia del Señor. En la cima del monte de Sión es que estas escrituras nuevamente son cumplidas, y al ser cumplidas nuevamente encontraremos que la venida del Señor está determinada para ser efectuada luego de las edades de la iglesia. No está señalada para la primera o segunda edad de la iglesia, ya ellas pasaron y no se cumplió en esos tiempos la segunda venida del Señor, sino que está señalada para cuando las edades terminan. Entonces es que aparece nuevamente el Rey de Israel. Entonces que nuevamente aparece el Señor y se vela en carne humana en alguno de los hermanos, porque Moisés dijo: profeta como yo os levantará el Señor de entre vuestros hermanos. Amén. No puede ser uno que no sea un hermano de los hermanos. Amén. Entonces, tiene que ser de esa manera para la escritura poderse cumplir. Cuando vino el Señor en la primera venida, en medio del pueblo, ¿quién era Jesús? Un hebreo de entre todos los hebreos. Amén. Porque nació allá en Palestina.
Pero para los que sabían quién era él, todos sabían que él era el Rey, que él era el Salvador, que él era la persona en la cual se estaban cumpliendo las promesas mesiánicas que estaban prometidas para ser cumplidas en aquel tiempo. Para la gente que no entendía, él era uno más de todos y uno más, pero de entre todos el más molestoso y el más revolucionario, porque revolucionó en el aspecto espiritual a la religión de aquel tiempo. Sí, señor. Y para las religiones de aquel tiempo, pues él era un revolucionario espiritual que no estaba de acuerdo con la manera de llevar a cabo las cosas que eran llevadas a cabo en aquel tiempo. O sea, él veía todas las cosas que se hacían en aquellos tiempos y él no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban haciendo fuera de lugar. Y cuando llegó ese tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios, la cosa más importante para aquel tiempo era ver y seguir el cumplimiento de las promesas de Dios para aquel tiempo. Amén. ¿Y qué pasaba con los líderes religiosos de aquel tiempo? Ellos decían, nosotros creemos a Moisés. Y Jesús tenía que decir, de mí habló Moisés. Nosotros tenemos un Padre y nuestro Padre es Dios. Entonces Jesús les decía, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían. Ellos también decían que eran hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, Abraham deseó ver mi día, Abraham deseó ver mi tiempo, él deseó ver este tiempo y lo vio y se gozó. Ahora ven ustedes que Abraham recibió la visitación de Dios y se gozó. Y el pueblo de Israel estaba recibiendo la visitación de Dios y no se estaba gozando en la visitación de Dios en carne humana en ese tiempo en que Dios los estaba visitando. Amén. Bueno, ustedes pueden ver entonces que cuando Dios cumple sus promesas que Él ha hecho en su palabra, usted tiene que ver y entender que no todo y no todo el mundo estará de acuerdo con lo que Dios estará haciendo. Amén. Usted puede ver que la mayoría de la gente siempre ha estado en contra del plan de Dios, Amén. porque son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Por lo tanto, si una persona se va a dejar llevar, porque cuando Dios cumple algo, no todo el mundo lo sigue y va la persona a pensar, bueno, si eso fuera de Dios, todo el mundo lo seguiría. No, cuando una cosa es de Dios, entonces es que hay una lucha grande y entonces que los líderes religiosos, entonces que no están de acuerdo, se levantan para atacar y combatir lo que Dios está haciendo y tratan de evitar que el pueblo siga lo que Dios ha prometido, que es para bendición del mismo pueblo. Ahora usted puede ver que los líderes religiosos de aquel tiempo estuvieron tan molestos cuando estaba siendo cumplido todo esto en la palabra de Dios, estuvieron tan molestos de tal manera que ellos deseaban matar a Jesús. Y eso fue lo que Jesús les dijo. Si ustedes fueran hijos de Dios, si ustedes fueran de Dios, ustedes me amarían. Pero ahora ustedes quieren matarme. Y entonces les estuvo más malo todavía a los líderes aquellos. Y ellos dijeron, este está loco, este tiene demonios, porque ahora dice que queremos matarlo. Y la intención del corazón de aquellos líderes era esa. Pero ellos querían ocultar esa intención que había en su corazón. Sí, señor. Ahora vean ustedes, vamos a ver nuevamente, según lo explica el apóstol San Juan, vamos a ver el mismo acontecimiento y vamos a ver cómo aconteció. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 12 en adelante, dice, el siguiente día
grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Y qué celos estaban? Tanto que hemos luchado con ese hombrecito, tanto que lo hemos perseguido, y lo perseguimos por acá, por este lugar, y se nos va a otro pueblo, y por allá forma una revuelta espiritual, y le siguen unos cuantos y hace unos cuantos milagros, y por allá los líderes de allá que tenemos por allá también se levantan en contra de él, y después pasa a otro lugar, y ya nos tiene tan molestos, y ya nos tiene locos ese hombrecito, y no pertenece a ninguno de nosotros tampoco. No es ministro de acá de los fariseos ni de los saduceos, así es que no tenía credenciales de ninguna de esas denominaciones. Así era que él caminaba de esa manera. Él caminaba libre, él caminaba solo con Dios. Y él caminaba hacia adelante para cumplir todo lo que la Escritura decía de él. Porque él sabía que él era esa persona de la cual hablaba la Escritura. Él sabía que de él hablaron todos los profetas. Por lo tanto, él sabiendo eso, él no se preocupaba qué pudiesen decir las denominaciones. Él sabía lo que decía la palabra acerca de él. Lo que dijeran las denominaciones acerca de él, eso a él no le hacía nada. Él seguía hacia adelante en el ministerio que tenía que llevar a cabo, porque él sabía que tenía que terminar el trabajo para lo cual él había venido. Fue un momento difícil aquella ocasión en el Getsemaní, donde allí él estuvo, usted sabe, en una condición bastante difícil. Ya fíjese, después del recibimiento, después de esa grande manifestación gloriosa en el cumplimiento de la promesa, cuando entró a Jerusalén en esa entrada triunfal, y el pueblo que seguía con él lo reconoció y lo proclamó como el Rey de Israel, entonces luego de eso dice que él se turbó, que él estaba muy entristecido. Dice Jesús, déjeme seguir adelante, en ese mismo capítulo sigue diciendo, el próximo verso sigue diciendo, ese es en el capítulo 12 de San Juan. Ahora sigo, había leído hasta el verso 19, sigo al verso 20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame.
Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a este mundo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Y la multitud que estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, si usted hubiera escuchado esas palabras, hubiera usted sabido que él estaba hablando eso y dando a entender de qué muerte habría de morir. Pero todas esas cosas de las cuales habló, estaba dando a entender de qué muerte él habría de morir. Ahora usted puede ver que también es dicho que el nombre es glorificado 2 veces. El nombre de Dios. Encontramos que todo esto aconteció luego de la entrada triunfal a Jerusalén. Así es que usted puede entender y puede ver que Jesús también pasó por etapas y por pruebas dificilísimas, así como usted o cualquier persona se turba. También él dice que su alma estaba turbada y él, viendo que ya había cumplido esa parte gloriosa, en que lo había recibido de esa manera el grupito que iba con él y que creyó que él era el hombre, luego también él vio las otras escrituras que tenía que ser cumplidas, que él tenía que cumplir en Jerusalén con relación a la muerte con la cual él tenía que morir. Y entonces él, cuando llegó a esa etapa, pues fue una etapa en donde él dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿No se cumpla esa escritura? ¿Qué diré? Sálvame de esa hora. Sálvame de esa hora donde esa escritura se tiene que cumplir. No. Para esto he venido. Amén. No solamente él cumplió las escrituras en donde lo recibían de una manera maravillosa, sino que también cumplió las escrituras en donde lo recibían de tal manera en la cual pues nadie quisiera ser recibido. Los líderes vinieron en cierta ocasión a buscarlo, pero era para condenarlo. Eso viene por bendición de parte de Dios. Por lo tanto, para el ser humano, lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, hay personas que no lo han entendido y buscan las añadiduras, y tienen tantas añadiduras que no tienen lugar para el reino de Dios y no tienen tiempo para el reino de Dios. ¿Qué les ha pasado? Se les ha olvidado buscar lo más importante, se les ha olvidado buscar lo eterno, y han conseguido las cosas temporeras, y con esas, pues entonces lo que les pasará es que, como son cosas temporeras, ellos también serán temporeros. Pero el que busca el reino de Dios y su justicia y se mete en él y consigue el reino de Dios y su justicia, entonces ya la cosa cambia para él. Así es que nosotros no tenemos que lamentarnos por las posiciones terrenales en que nos encontremos. El que sea pobre o el que sea rico y haya visto y entendido el plan de Dios para el tiempo en que vive, no ponga su confianza en la riqueza o en la pobreza que tenga. Amén. Sepa que fue la elección de Dios para usted. Y no sea mal agradecido delante de Dios, que vaya usted a decir:
yo soy pobre y como soy pobre, pues yo no debo servir a Dios. Y como soy pobre, pues no tengo los privilegios que tienen las personas ricas. Pero debe entender que tiene aún más privilegios. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo fue que Juan mandó a preguntarle en una ocasión, cuando ya estaba en la cárcel? Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús una cosa muy importante, después de Juan haber dicho que aquel hombre Jesús, aquel joven, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, entonces el ministerio de Juan el Bautista comenzó a decaer y el de Jesús a crecer. Y ya al pasar cierto tiempo, los discípulos de Juan le dijeron: mira, aquel del cual tú hablaste, ahora tiene más discípulos que tú y bautiza más gente que tú. Juan les dijo: a él le conviene crecer y a mí menguar. Y menguó tanto que a lo último ya lo habían metido preso, y después de estar preso en la visión profética, el ministerio profético que había en él, comenzó a dejar de operar. Estaba allí en la cárcel metido ya como un preso, ya no estaba predicando fuera, más bien sus discípulos venían, lo visitaban y hablaban con él, pero ya no estaba ministrando al público, ya su ministerio había llegado a su fin. Y piense usted, ¿en qué manera usted se hubiera sentido siendo Juan el Bautista, que después de haber presentado al Mesías y después de haber predicado y bautizado, ahora se encuentra preso en una cárcel allá? Y el hombre del cual él habló ni lo visitó. No tenemos escritura que digan que Jesús pasó por allí, por la cárcel, a visitarlo. Pero sí tenemos escrituras que dicen que cuando le dijeron a Jesús, que Juan estaba preso y había caído preso, entonces luego después lo mataron. ¿Sabe lo que dice la escritura? Que Jesús se fue para otro lugar. Ahora piense usted, ¿cómo se sentiría Juan el Bautista en aquellos días de prisión allí y Jesús predicando por aquellos lugares? Entonces Juan le mandó a preguntarle a Jesús, a través de sus discípulos, le mandó a preguntar: ¿eres tú el que habrías de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el hombre que yo estoy anunciando que ha de venir, el Mesías? ¿Eres tú o esperamos a otro? Pero Juan había dicho que era él. Amén. Pero ahora, cuando ya la unción y el ministerio profético ya no estaba operando, sino que estaba allí preso esperando morir, entonces ya como humano, en la forma como humano, se sintió de esa manera y mandó a preguntar: bueno, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? ¿Habrá alguna falla en todo esto que yo he estado predicando y en este hombre que yo he presentado, el cual es mi primo? Eran primos. Así es que vamos a ver cuál es, si hay alguna falla. ¿Eres tú o esperamos a otro? Porque si había que esperar a otro, entonces Juan no era entonces el precursor, ¿verdad? Lo era Jesús. Porque si Jesús le decía: no soy yo, tenemos que esperar a otro, entonces Jesús tenía que explicarle a Juan: el otro que vendrá detrás de mí será el Mesías. Entonces tenía que describirle a Juan el Bautista y a los discípulos que Juan envió: el que viene detrás de mí será el Mesías, yo no soy ese Mesías. Entonces, si no hubiera sido Jesús el Mesías, entonces Juan no hubiera sido el precursor. Bueno, entonces el precursor entonces hubiera sido Jesús, y Juan entonces había estado pensando que él era el precursor cuando no lo era. Pero todo estaba bien y Jesús le mandó a decir: vayan ustedes a donde Juan y díganle lo que ustedes están viendo. Amén. Amén. Los sordos oyen, los ciegos ven, sí, Señor, amén. Y a los pobres
y a los pobres has anunciado el Evangelio. ¿Ve usted que no hay por qué avergonzarse de ser pobre? ¿Ve usted que no estaba Jesús anunciándole el Evangelio allá en la casa presidencial? No estaba allá en la Casa Blanca adentro en una conferencia con los líderes de la nación o con los líderes religiosos de aquel tiempo, sino que estaba entre los pobres predicando el Evangelio. Porque él dijo que había sido ungido, ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas. Y eso era lo que hacía, anunciando buenas noticias, predicando buenas noticias. Y a los pobres le estaba predicando esas buenas noticias. Así es que encontramos que la mayoría de los hijos de Dios están en la esfera de los pobres. Pero no importa la persona sea pobre o rica, lo importante es que haya encontrado el reino de Dios. Amén. Sí, Señor. Lo importante es que esté en el plan de Dios para el tiempo en que está viviendo. Lo demás no tiene importancia. Amén. En cuanto a lo demás, con lo que Dios nos haya bendecido, aquí en lo material, pues tratamos de hacer lo mejor que podamos hacer para la obra de Dios y para también la familia que Dios nos haya dado, para criarlos de la manera que mejor podamos criarlos de acuerdo a la palabra de Dios, tenerle sus cosas, y también para trabajar en la obra de Dios, para el bien y extensión de la obra de Dios. Amén. Y nosotros sabemos que cuando todo aquí en la tierra termine, para nosotros no habrá terminado, sino que tenemos la promesa que los mansos heredarán la tierra. Los pobres, los que fueron pobres acá, son ricos allá. Los que fueron ricos acá, pero que no consiguieron el reino de Dios y su justicia, allá no tienen nada. Amén. Acá pueden decir, tengo el título de propiedad de tantas cuerdas o tantos metros o tantas hectáreas de terreno, y tengo tantas y tantas riquezas por acá y por allá. Él dice que tiene eso y aparentemente lo tiene, pero eso es algo temporero, porque esta tierra y todo lo que hay en esta tierra, Dios la dio a su hijo Adán. Amén. Adán la perdió en un negocio sucio que el diablo hizo allá, pero los hijos de Dios nuevamente la recuperarán completa, porque la tierra es propiedad de los hijos de Dios, es una herencia de los hijos de Dios. Dios la hizo para sus hijos. Amén. Por lo tanto, el título de propiedad, ¿quiénes lo tienen? El verdadero, los hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, aunque usted no tenga título de propiedad acá, de alguna buena casa o algún terreno grande, no se preocupe por eso. Tenemos el título de propiedad de toda la tierra. Amén. Sí, Señor. Por lo tanto, entonces, Sí. ya ustedes pueden ver que el milenio del cual nos habla la Biblia, eso va a ser algo grande y glorioso para todos nosotros. Sí, Señor. Y al saber todas estas cosas y ver el tiempo en que estamos, todo esto nos llena de regocijo, nos llena de alegría y de felicidad, porque ya pronto hemos de participar de todas esas bendiciones terrenales que hay para los hijos de Dios. Amén. Así es que lo que usted no ha podido disfrutar aquí en la tierra, usted lo va a disfrutar durante el milenio. En este tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿qué podemos ver nosotros? Nosotros lo que tenemos que ver es lo que la palabra dice que Dios ha de cumplir y ha de mostrar en esta tierra en estos días finales. Cuando Dios cumplió aquella escritura y apareció aquel hombre cumpliendo aquella escritura y aquel grupito cumpliendo lo que había sido dicho de ese grupito y clamando hosana al rey que viene en el nombre del Señor, encontramos
que dice la Escritura que ellos decían, bendito el reino de David que viene. Y allí estaba, pero Israel lo rechazó. Por lo tanto, entonces, no pudo ser establecido el reino de David con el hijo de David. No pudo ser establecido en la primera venida del Señor. Entonces, para la segunda venida del Señor, el Señor regresa en su segunda venida conforme al orden de su venida. Entonces, Él viene en su reino conforme al orden de la venida del reino. ¿Para qué? Para manifestarse en medio del pueblo, y el pueblo entonces verá la misma cosa. Estará viendo el reino de Dios viniendo en poder. Allá ellos estaban viendo el reino de Dios, el reino de David viniendo, y estaban viendo al rey, pero Israel como nación lo rechazó. Encontramos que esa misma cosa es lo que será visto por aquellos que tendrán ojos para ver, cuando Dios cumpla nuevamente esa escritura, y entonces veremos un pueblo en esa misma condición espiritual, clamando y viendo el reino de David que viene, y viendo al hijo de David que viene, y viendo todo eso. Estarán viendo el milenio viniendo, aunque el milenio no haya comenzado, pero estarán viendo la introducción. Amén, amén, sí, Señor. Si ven al rey, al hijo de David, y ven el reino, porque cuando Jesús estuvo aquí, Él dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Amén. ¿Y dónde estaba? Era Él, porque Él era la palabra. Por lo tanto, en Él estaba todo. En Él estaba el reino de Dios, en Él estaba la vida, Él era la luz, Él era el todo y en todo. Por lo tanto, aquel grupito que vio correctamente, estaba viendo el reino de David que venía, pero fue rechazado por el pueblo de Israel. Y aquí nos dice, para los últimos días, dice, en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía. Amén. Sobre ese pequeño grupo que viene con Él. ¿Con quién va a venir ese pequeño grupo? Con Él. En este pequeño burrito, manso y humilde, sin duda ni denominación. Así es que todas las denominaciones están esperando la segunda venida del Señor. Y están esperando ellos ir con Él en su segunda venida. Pero aquí, conforme a la promesa, nos es dicho que el grupito que irá con Él será un grupito que no tendrá ni duda ni denominación. Amén, sí, Señor. ¿Y cómo irá clamando? Clamando, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuál es la cuestión hoy? ¿Cuál es la atracción? Este mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Es un mensaje profético que nos habla claramente las cosas que Dios estará cumpliendo en este tiempo, y que eso será la atracción en la cima del monte. Será una atracción tan grande que, conforme a la Escritura, los 144,000 de Israel van a ser atraídos por la atracción que habrá en la cima del monte de Sión. Amén. No será en alguna de las edades pasadas, la atracción estará en la cima del monte. ¿Y cuál será la atracción? La atracción será el cumplimiento de la promesa de Dios. La atracción será lo que Dios ha prometido cumplir. Su segunda venida será la atracción. Amén. Sí, Señor. En el monte de Sión. Amén. Capítulo 14 de Apocalipsis dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Tenían que
la revelación Amén. del nombre nuevo del Señor. Amén. Tenían la revelación de todo lo correspondiente para el tiempo en que vivimos. Amén. Por lo tanto, ellos fueron atraídos a la cima del monte. Por eso usted los encuentra en la cima del monte de Sión. Y fueron atraídos, ¿por qué? Por el cumplimiento de la promesa de Dios para Él llevar a cabo en la cima del monte. En la cima del monte fue llevado a cabo en tipo y figura la segunda venida del Señor. Allí fue llevado a cabo la venida del reino. Encontramos que sobre la cima del monte de la transfiguración, allí fue mostrado la venida del reino de Dios en poder con Moisés y Elías. Así es que esa es la forma establecida por Dios para Él cumplir, ¿qué? Para cumplirse la venida del reino de Dios. Lo que fue visto allá, entonces, sobre la cima del monte de Sión, la verdadera iglesia del Señor, cuando estuviera en la parte de arriba, en la edad de la piedra angular, ahí en la edad de la piedra angular es donde se cumple la segunda venida del Señor, donde se cumple la venida del reino, donde Dios cumple todas esas cosas que están prometidas y donde los 144,000 han de ser atraídos por lo que estará pasando en la edad de la piedra angular. Amén. ¿Qué será lo que estará pasando que los atraerá a ellos? Bueno, déjenme mostrarles aquí, en un lugar, lo que los va a atraer a ellos. Quiero buscar al precursor de la segunda venida del Señor. Sabemos que el cuarto día fue el precursor Amén. de la segunda venida del Señor, por lo tanto vamos a buscarlo y vamos a ver dónde es que los 144,000 han de conseguir al Mesías que ellos están esperando. Página 40 y 41, página 41 del mensaje titulado Fiesta de las Trompetas, nos es dicho, entonces esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su Mesías dado a conocer. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil. Amén. Y los judíos van a reconocerle a Él. En su segunda venida Él viene en poder para la novia gentil. Y los judíos le van a reconocer a Él. ¿Dónde? En medio de la novia gentil. Amén. Ahora vean ustedes que Él viene en poder para la novia gentil. Él viene al monte de Sión. Y en la cima del monte de Sión, ahí es que Él aparece. No aparece en la primera, segunda o tercera edad o alguna de las edades, sino que aparece en la cima del monte. Y ahí, en la edad de la piedra angular, es que se revela, se da a conocer la segunda venida del Señor, y al darse a conocer y la novia gentil tener la segunda venida del Señor en medio de ella, y ese grupo que va con Él, sin duda ni denominación, clamando sana al Rey que viene en el nombre del Señor, eso ellos lo van a saber. Amén. Ellos lo van a ver y ellos van a preguntar y ellos van a reconocer. Amén. Sí, Señor. Lo van a reconocer en medio de la novia gentil. Así es que usted puede ver cuáles son estas promesas, usted puede ver por dónde vamos en el cumplimiento de todas estas promesas, y usted puede ver que nadie podrá parar el plan de Dios. El plan de Dios seguirá adelante y cada promesa que está en la Escritura tendrá que cumplirse, las que son señaladas para este tiempo, en el momento adecuado, en el momento señalado por Dios, y entonces así llegaremos al cumplimiento de todas las Escrituras que tengan que cumplirse. La que va primero, pues va primero. Amén. La que le sigue, pues esa es la que le sigue. Dios tiene un orden y Él seguirá su orden para que así no haya ningún estorbo y ningún problema
para que la obra de Dios siga adelante. Así es que Dios sigue adelante y los escogidos de este tiempo que van con Él siguen adelante en el cumplimiento de todas las escrituras que deban de ser cumplidas en este tiempo. Y van a reconocerlo los 144,000. ¿Y para dónde es que van a ser llevados los 144,000? Ya que sabemos a través de la palabra de Dios que los 144,000 tienen que salir de la primera dispensación. Y no van a ser llevados a la segunda dispensación, porque la segunda ya terminó. Son llevados a la tercera dispensación. Ellos no creyeron nunca a la segunda dispensación y el mensaje de la segunda dispensación, lo cual vino a ser la fiesta de las trompetas, o el tiempo pentecostal, en donde las 7 trompetas de las 7 edades fueron sonadas. Ellos perdieron esa fiesta pentecostal, pero ellos reciben, conforme al plan de Dios, lo que está prometido para ellos cuando le llega el tiempo a ellos. Así es que, ¿qué son los 144,000 para la novia? ¿Qué serán ellos durante el milenio? Así es que ellos son los siervos, ellos son los eunucos que le servirán a la novia y al rey. Por lo tanto, ya ustedes pueden ver que los siervos, los eunucos, van a donde vaya la novia. Estarán con la novia. Por lo tanto, ya ustedes pueden ver que ellos van a reconocer lo que la novia verdadera del Señor tendrá en este tiempo final. Así es que nosotros sabemos entonces lo que dijo nuestro amado hermano Branham. Quiero leerlo para que ustedes puedan entender mejor. Amén. Ya que estamos hablando de promesas dadas en la palabra de Dios, promesas proféticas, y que nosotros sabemos que estamos en el tiempo para Dios cumplir esas promesas. Sí, Señor. Amén, amén. En la página 30 del libro de las 7 edades de la iglesia, predicado por el cuarto Elías y séptimo mensajero de las 7 edades, dice: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado el día de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. Oh, si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este nuestro día. Esta gran cosa que va a suceder atravesará hasta Apocalipsis 11. Amén. Y ya ustedes saben lo que es Apocalipsis 11. Amén, amén. Y ya ustedes saben entonces lo que está ahí prometido. Dice: esta gran cosa que va a suceder atravesará hasta Apocalipsis 11, y aquellos 2 testigos, aquellos 2 profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos. Ahora, ¿quién dice, hermano Branham, que le llevará el evangelio a los judíos? Moisés y Elías. Apocalipsis 11. Ahora, vean ustedes lo que dice más adelante. Estamos listos. Todo está en orden, igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de vuelta a los judíos, y el rapto sucederá. Adiós, pero ¿y no era Moisés y Elías que le llevaba el evangelio a los judíos? Y ahora dice que los gentiles se lo llevarán a los judíos. Es que todo eso que está señalado para acontecer, dice el hermano Branham, si tan solo pudiera decirle algo que está por acontecer en nuestro día, y esa gran cosa que está por acontecer la atravesará hasta Apocalipsis 11, aquellos 2 profetas, Moisés y Elías. Ahora ven ustedes que en otros lugares también el cuarto Elías dice que la novia es la que le lleva el evangelio a los judíos. Amén, amén. Ahora vean ustedes que las buenas nuevas, las buenas noticias que ellos están esperando son... ¿Cuáles son esas buenas noticias que ellos están esperando?
Ellos están esperando las buenas noticias de la venida del Mesías. Ellos están esperando esas buenas noticias. Y esas buenas noticias, quien único las tendrá, será la novia gentil, que es el lugar a donde Él cumple su segunda venida. Entonces, la novia gentil, con esas buenas noticias que tiene, entonces, al proclamar esas buenas noticias, y al clamar de la manera que está señalada en la Biblia, que clamará ese pequeño grupito que viene con él, clamando, sana al Rey que viene en el nombre del Señor, pues eso es lo que ellos están esperando. Esas son las buenas noticias que Israel está esperando, y por miles y miles de años ha estado esperando esas buenas noticias. Por lo tanto, al estar esperando esas buenas noticias, y haber un grupo que tiene esas buenas noticias, que puede mostrarle esas buenas noticias, no anunciar que vendrá, sino anunciar y proclamar que ha venido, que se ha cumplido lo que Dios ha prometido. Entonces, eso es lo que a ellos les interesa. Por eso es que ninguna denominación ha podido convertir al pueblo hebreo a la segunda dispensación, porque eso no es lo que ellos están esperando. Ellos lo que están esperando son las buenas noticias que están ahí señaladas en la Escritura de la venida del Mesías. Por lo tanto, entonces, la novia gentil, los escogidos que vienen con él, tienen que las buenas nuevas del Evangelio del Reino, en donde es proclamada la segunda venida del Señor. Por lo tanto, entonces, tenemos que ver y entender la manera en que todas estas cosas han ido moviéndose y Dios ha ido cumpliéndolas. Amén. Para el bien y la alegría y regocijo. Amén. De todos los escogidos, sí, de entre los gentiles y de entre los judíos también. Amén. Así es que estamos en un tiempo muy grande y muy glorioso, en donde Dios está cumpliendo las promesas que Él ha hecho para este tiempo. Y todo de una manera simple, de una manera sencilla, porque lo importante no es el velo de carne, lo importante es la palabra. Amén. Que se esté cumpliendo en el velo de carne. Sí, Señor. Amén. Todos los velos de carne han de ser transformados, así es que lo importante, amén, y lo que tiene importancia no son los velos de carne, porque estos velos de carne van a ser transformados. Amén. Lo importante es el cumplimiento de la promesa de Dios en la carne, que Él la cumple. Amén. Sí, Señor. Porque tenemos que mirar detrás del velo y ver que la palabra prometida y cumplida para el tiempo en que uno vive. Ahora nosotros tenemos que ser cuidadosos en el día que vivimos, ya que vivimos en el tiempo más grande de todos los tiempos. Tenemos que saber entonces todas estas cosas, entenderlas de la manera correcta, sí, Señor, y caminar hacia adelante con la palabra de Dios. Amén. Prometida para este tiempo, hasta que Dios haga toda la obra que Él tiene señalada para hacer en este tiempo. A nosotros nos ha tocado el tiempo más glorioso. Amén. Amén. Todos los que vivieron en las edades pasadas desearon vivir en este tiempo. Amén. Miren, la primera venida del Señor, ¿sabe lo que el Señor dijo? Bienaventurados vuestros oídos porque oyen, y vuestros ojos porque ven estas cosas, oyen estas cosas y ven estas cosas que les hablo. Porque muchos de los santos profetas desearon oír y ver estas cosas y no la vieron. Pero los bienaventurados eran aquellos que estaban viviendo en la primera venida del Señor, porque ellos estaban viviendo en el cumplimiento de todas esas promesas que habían sido hechas por Dios a través de los profetas del pasado. ¿Cuánto será en su segunda venida? Sí, Señor. Realmente todos los que viven en el tiempo de su segunda venida son bienaventurados. Amén, amén. En ver y oír las cosas que podemos ver y oír en este tiempo, porque muchos del pasado desearon ver y oír estas cosas y no las
escucharon y no las vieron realizadas. Solamente ellos supieron de estas cosas que habrían de acontecer en este tiempo a través de los profetas de Dios, a través de los mensajeros que Dios tuvo, que ellos les hablaron de las cosas que Dios estaría haciendo en este tiempo final. Pero nosotros estamos viviendo el tiempo de la realización de todas esas promesas. Amén, amén. Por lo tanto, la bendición es grande para cada uno de los que viven en este tiempo. ¿Qué vieron ellos allá en la primera venida? Los que se gozaron y se regocijaron en la primera venida, ellos vieron el cumplimiento de la palabra de Dios para aquellos tiempos. Amén. Sí, Señor, bendito. ¿Qué verán los escogidos de este tiempo? Que se regocijarán y se cumplirá en ellos lo que vio el profeta Zacarías y lo que vio el profeta William Marion Branham. Amén. Ellos se cumplirá en ellos el gozo y el regocijo y estarán contentos clamando de la manera que clamaron aquellos en el tiempo de la primera venida del Señor. Yo creo que con estas cositas que hemos hablado en esta mañana, en esta tarde, yo creo que es algo claro para ver el tiempo en que vivimos, ver la simplicidad del cumplimiento de las promesas de Dios y ver que el cual Elías dijo que esto no lo podía imitar nadie. Cualquiera que tratase de imitar, no iba a salir bien. ¿Por qué? Porque no iba a entender el plan de Dios y en algo se iba a salir. Sí, Señor. Y iba a ser descubierto que estaría fuera. Amén. Pero Dios cumpliría todas estas cosas y todo entonces estaría en el orden establecido de la palabra de Dios. ¿Qué vieron ellos para gozarse tanto? Ellos vieron la primera venida del Señor. Y cuando ellos vieron eso, ellos vieron en aquel hombre, ellos vieron el reino de Dios, ellos vieron el reino de los cielos entre ellos, ellos vieron la venida de ese gran rey y eso fue motivo para ellos de regocijo y de alegría. Y cuando el Señor venga en su reino, en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida, los escogidos de este tiempo estarán viendo la misma cosa, estarán viendo el reino de Dios viniendo en poder, ellos estarán viendo todas las promesas de Dios Amén. veladas en carne humana y cumpliéndose a través de carne humana. Por lo tanto, cada promesa que haya para Dios cumplir en la segunda venida, Dios la cumplirá en el momento que corresponda cumplirla. Amén, Señor. O sea que cada promesa tiene su momento en específico para ser cumplido. Por ejemplo, el milenio es una promesa para los escogidos y eso tiene que ser cumplido literalmente. Estaremos en un milenio literal, pero esa palabra de ese milenio tiene que estar velada en carne humana en su segunda venida para poder en su segunda venida traer el milenio más adelante. Amén. Por lo tanto, entonces, estaremos viendo la introducción al milenio. Al ver la introducción al milenio, estaremos viendo ¿qué? Estaremos viendo la palabra velada en carne humana para poder traer y producir y traer a la existencia las cosas que están prometidas en la palabra de Dios para los hijos de Dios. Amén. ¿Qué vieron ellos? Lo mismo que verán los escogidos de este tiempo. Amén. Sí, Señor. Así es que Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta tarde y nos ayude a mirar y ver correctamente la palabra de Dios prometida en este tiempo en que nosotros estamos viviendo y saber que el milenio literal está muy cerca. Todos los reinos gentiles han de desaparecer y el reino de Dios estará literalmente en esta tierra para ser vivido por los escogidos de Dios. Así es que el tiempo es corto, sabemos que el tiempo es corto, pasaremos pruebas,
pasaremos por luchas, pruebas, tentaciones y todas estas cosas, pero si nos mantenemos caminando hacia adelante en las promesas de Dios para este tiempo, algún día tendremos que estar literalmente en ese gran reino milenial, en donde ya usted no tendrá que preocuparse sobre, bueno, qué presidente o qué gobernador es el que va a gobernar en esta temporada y cuál será el que vendrá después. No sabemos en estos tiempos cuál viene después y no sabemos cómo se comportará. Pero en el milenio habrá uno solo. Por lo tanto, será realmente un reino glorioso. No habrá problemas de necesidades, sino que todo lo que los hijos de Dios necesitan, allí estará. Sí, Señor. Allí pues no habrán problemas políticos, porque no habrá política. Lo que habrá será la palabra de Dios. La política de Dios es su palabra. Allá no habrán elecciones políticas, porque allá ya Dios, por su elección, por su predestinación, ya Él eligió. Ya Él hizo la elección y nosotros aceptamos su elección. Así es que no van a haber tampoco peleas de naciones contra naciones. Todo estará en paz, no habrán guerras, tampoco habrán allá enfermedades, tampoco van a haber allá los problemas y las peleas religiosas que hay, porque no van a haber denominaciones. Las denominaciones no estarán allá, solamente habrá una cosa allá y será la palabra. Habrá todos conocerán a Dios. No habrá ninguna religión, ninguna denominación predicando conoce al Señor conforme a la doctrina de nuestra denominación. Otra por allá diciendo conoce a Dios conforme a nuestra doctrina de nuestra denominación, sino que habrá solamente una enseñanza, la enseñanza correcta, y habrá una sola manera de creer, la manera correcta. Es que no pueden haber muchas maneras de creer a Dios, solamente hay una y es la correcta, y esa será la que estará allá en el milenio. Por lo tanto, sabiendo lo maravilloso que será ese reino milenial, y nosotros viviendo en el tiempo de la introducción al glorioso milenio, realmente somos gentes privilegiadas en ver lo que vemos y oír lo que oímos. Dios nos ha elegido a nosotros para vivir en este tiempo y nuestro agradecimiento por la elección que Él ha hecho, nuestro agradecimiento se lo demostramos viviendo conforme a su palabra, viviendo vidas santas y agradables delante del Señor, siguiendo adelante en la palabra de Dios para esta hora en que vivimos. Dios nos bendiga en esta tarde.